Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Jun, espera, Zorn, suelta, tonto, tu cabeza está sangrando. Zorn no temía el dolor, sino que Jun se fuera. Seguía sujetándolo, pero Jun se detuvo y miró su frente. Aunque el chico estaba furioso y molesto, en el fondo debía estar preocupado, porque se calmó. Zorn lo soltó al ver que Jun se tranquilizaba. Jam suspiró aliviado al ver que la pelea terminaba. Penny, por su parte, solo sonrió incómoda, sin saber si debía aclarar las cosas por Zorn o retirarse primero. Jam estaba exhausto después de que ambos lograran calmar la situación. Jam seguía con el rostro tenso mirando a su amigo íntimo, mientras que ese amigo problemático ahora estaba tirado en el sofá, aparentemente con la fiebre empeorando debido al aire acondicionado frío de la sala. Por eso, cambió al encender un ventilador. La herida en la frente solo tenía un leve sangrado, con una longitud de aproximadamente 1 centímetro, lo que indicaba que no era tan profundo como para necesitar puntos. Sin embargo, antes había exagerado para asustar a Jun y hacer que se detuviera, porque si seguía forcejeando así, solo Son sería el que saldría mal parado. Vamos a aclarar esto ahora mismo. Penny también está aquí. Resolvamos este asunto de una vez para que no quede nada pendiente, propuso Cham. Penny, que había sido retenida para quedarse, estaba sentada en la mesa del comedor, mirando a Junison con una mezcla de valentía y temor, pues nunca había visto a dos hombres grandes pelearse antes. Si hace un momento hubiera intentado intervenir, seguro habría recibido un golpe perdido. Menos mal que Cham no está presente. De lo contrario, lo único que ella habría hecho habría sido arrojarles agua. No tengo nada que aclarar. Gia, hazle la curación a tu amigo. Yo me voy, dijo Jun. ¿Piensas que vas a salir de mi casa tan fácilmente, verdad, Jun? Un simple golpe en la cabeza no me hará rendirme y dejarte ir, replicó Son al instante, usando sus largas piernas para atrapar la cintura de Jun. A pesar de que su respiración estaba ardiente y su cabeza palpitaba dolorosamente. Escuchen, presten atención y, por favor, cálmense primero. Intentó intervenir Penny. Ya hablaré. Solo levantó la mirada hacia la joven, interrumpiéndola para poder explicarse él mismo con ese pequeño diablillo, porque de lo contrario, la situación se malinterpretaría aún más. Cham decidió subir a ponerse ropa y no olvidó traer una camiseta y pantalones que estaban secándose abajo para el enfermo, ya que antes había limpiado su cuerpo, pero Sol no tenía ropa limpia en el armario porque él se había llevado todo a lavar. Durante los últimos días, Sol no había lavado nada, demasiado ocupado persiguiendo a Jun y descuidándose a sí mismo. Chan pidió a Penny que bajara a buscar ropa para su amigo, y Sol también bajó porque al sentirse un poco mejor, quería comer y tomar sus medicinas. Sin embargo, no esperaba encontrar a Jun, quien malinterpretó la situación entre Zorn y Penny al verlos en un estado comprometedor. Chan bajó de nuevo, ya vestido adecuadamente. Zorn tomó la ropa que su amigo le pasó y se la puso, pero no dejó de sujetar a Jun con sus piernas, como si quisiera reforzar su control. Antes, Penny y yo éramos compañeros de cama, o más bien, amigos con derechos. Solo teníamos una relación física, pero no éramos pareja, explicó Zorn. Jun, al escuchar esto, sintió que su respiración se detenía, aunque lo entendía porque sabía que antes de involucrarse con él, Zorn tenía una vida amorosa bastante activa. De lo contrario, no le habría enseñado cosas vergonzosas junto al estanque de carpas.
Cham, al escuchar la verdad de boca de su amigo, se quedó atónito una vez más, así que los rumores que él y Tai habían discutido eran ciertos. Hace tiempo habían apostado sobre si Son intentaría conquistar a Penny, ya que notaban que él la miraba de reojo cuando pasaba. Además, Penny no era precisamente tímida. Aunque Son lo negara con firmeza, al final siempre lo descubrían. Pero nada se comparaba con la confesión directa que Son acababa de hacer, como si estuviera admitiendo una culpa, revelando todo sin reservas. Sin embargo, desde que te conocí, Penny y yo no hemos vuelto a tener nada, continuó Zorn. No te creo, has desaparecido con Penny varias veces, replicó Jun. Fui con ella, es cierto, pero siempre volví a buscarte, ¿no es así, Jun? Esa noche no pasó nada, ni ninguna de las veces que estuve con ella. Si no me crees, pregúntale a Penny. Es cierto, no hemos estado juntos desde antes de que llegaras. June, es decir, confirmó Penny. No hemos hecho nada desde que empecé contigo, tonto, interrumpió Zorn antes de que Penny terminara, levantándose para acercarse a June, quien estaba inmovilizado por sus piernas. Con el dedo índice señaló varias veces la cabeza de June. Estoy contigo. ¿Cómo podría estar con alguien más? Soy un desastre, pero no soy un promiscuo.